Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Y pues muchísimas gracias al licenciado Mario Barragán López por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy con esta plática que estoy súper segura que va a ser súper interesante acerca de las nuevas masculinidades y cómo pues podemos apoyar todos este, a esta justicia de género. Me voy a permitir de una manera muy breve comentar la semblanza de nuestro expositor del día de hoy. Es muy breve a comparación de todos sus éxitos, pero para no robarle tiempo de su ponencia. Mario Barragán López es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente estudia la maestría en Desarrollo Social en la Universidad de Sussex, formando parte de la generación 2022-2023 de la beca Chefney. Tiene 9 años de experiencia en trabajo sobre masculinidades y diversidad de género con los proyectos Taller de Masculinidades y Hombres que hacen olas. Cuenta con 6 años de experiencia en proyectos de participación ciudadana en organizaciones no gubernamentales, como lo son Vía Educación y espacios culturales como Lab Nuevo León. Su trabajo como artista y gestor cultural se enfoca en promover la diversidad de género y la creación de proyectos de arte comunitario. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra. Todos, bueno, un momento, todos entramos con micrófono y cámara apagada. Se darán 15 minutos al final para que podamos rebotar las preguntas y respuestas que vengan del público, ¿correcto? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias María Alejandra, gracias Miguel también por invitarme a este espacio. Voy a empezar compartiendo pantalla para presentarles aquí eh, lo que vamos a estar viendo hoy. Me avisan si por cualquier cosa no se ve. Se ve súper bien. Perfecto. Sí lo alcanzamos a ver, gracias. Bueno, la charla de hoy se va a llamar Nuevas masculinidades, ¿qué podemos hacer los hombres en la lucha por la igualdad de género? Principalmente me vuelvo a presentar, me llamo Mario Barragán López, yo soy licenciado en Artes Visuales, como ya mencionaron, estoy estudiando la maestría en Desarrollo Social. Vamos a ver el tema de esta manera. Primero vamos a platicar un poquito de qué nos referimos con nuevas masculinidades y vamos a ver como conceptos clave alrededor de género y de hombres, etcétera. Y después vamos a hablar de dos proyectos de los que yo he estado trabajando para contextualizar un poquito cómo se hace esto en la práctica. Después va a haber un pequeño espacio para preguntas y respuestas, pero como somos, en realidad somos 20, bueno, creo que son como 20 personas que están escuchando. Siéntanse también con la libertad de en el chat poner alguna pregunta o si la curiosidad los está matando, también me pueden interrumpir y preguntar en el momento, si no, para decirles que al final sí va a haber un tiempito para preguntas y respuestas. Entonces empezamos un poquito para dar contexto a ciertos términos que voy a estar utilizando. Primero el de género, que es algo que se escucha mucho últimamente. Y bueno, tomé esta definición que dice atributos sociales asociados a ser hombre o mujer. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad, son específicos al contexto o tiempo y pueden cambiar. Cuando hablamos de que el género es algo que es social, vamos a ver un poquito más de ejemplos adelante que creo que pueden ser un poquito más claros que solo una definición. Entonces, si ahorita todavía no les queda claro cómo vamos a estar abordando este concepto, no se apuren. Después hay un concepto que también se llama patriarcado, que también probablemente ya lo hayan escuchado, pero es un término originalmente derivado de la palabra patriarca y es utilizado o se comienza a utilizar en los años 70 por los estudios feministas y de género para hacer referencia a una estructura de organización y dominación, sexo-género, en el que prevalece la autoridad y el poder de los hombres y lo masculino, mientras las mujeres son despojadas del ejercicio de libertades, derecho, poder económico, social o político. Vamos a también usar el término de interseccionalidad, que la interseccionalidad es el fenómeno por el cual cada individuo, sufre opresión o sostenta privilegio
en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. También vamos a ver ejemplos de esto, no se apuren, no tienen que aprenderse ahorita los conceptos porque espero que los podamos abordar también en la manera práctica, en cómo se los va a platicar en los proyectos. Por último, masculinidad, que es lo que también nos convoca hoy. La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos de los hombres. Por ejemplo, digo, en este caso vamos a hablar mayormente en los hombres de México. Entonces, para iniciar, usualmente hago esta pregunta en los talleres o en las sesiones de hombres que hacen olas, que es, ¿qué imaginamos cuando pensamos en un hombre? En ese concepto de hombría, de masculinidad. eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, también si llegamos a pensar que no hay una sola manera de ser hombre? Que, por ejemplo, estas caricaturas sí creo que del siglo pasado, denotan una masculinidad que tiene mucha diferencia, por ejemplo, con la de un hombre en Tailandia, por ejemplo, hoy en día, un hombre que es papá en Tailandia. Pero entonces también pregunto, entonces, ¿también es lo mismo ser hombre aquí en México que ser un hombre en Afganistán hoy en día? ¿Ser un hombre que vive con discapacidad? ¿Un hombre que, digamos, tiene experiencias racializadas, como en este caso un hombre afroamericano? ¿Una pareja de hombres también vive la masculinidad igual que todos nosotros? ¿Hombre y huichol también? Pregunto, ¿cómo es su experiencia siendo hombre? ¿Es la misma que la mía, que yo, por ejemplo, nací, crecí en Monterrey? ¿Hombre que es papá soltero vive su masculinidad de la misma manera que yo, por ejemplo, yo que soy soltero sin tener hijos o hijas? Nos remonta a esta misma idea de que no existe una única manera de ser hombre. Entonces, cuando hablamos de masculinidades en plural, ya estamos dando por hecho, o más bien estamos abriendo el paso a la posibilidad de que no existe un solo tipo de hombre, como bien habíamos dicho. Cuando hablamos de no solo un solo tipo de hombre, queremos también crear la posibilidad de ser hombres no violentos, hombres que traten con igualdad y respeto a mujeres y todas las identidades, hombres conscientes de sus privilegios, hombres corresponsables, hombres que buscan mejorarse a ellos mismos y a otros hombres, y también hombres que ejercen paternidades sanas y presentes. Aquí, por ejemplo, cuando hablo específicamente del concepto de privilegios, bien antes tocamos el concepto de patriarcado. En un patriarcado, en una sociedad donde se rige más que nada o principalmente por hombres en posiciones de poder, entonces ser hombre conlleva ciertos privilegios porque nuestras voces son escuchadas, somos usualmente los hombres quienes redactamos las leyes, quienes hacemos las reglas y quienes también toman estos espacios de comunicación y de autoridad. Si se acuerdan del término de interseccionalidad, vamos a hablar de cómo no todo es privilegio y no todo es opresión. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando hablamos de hombres corresponsables, nos referimos a hombres que se reparten la carga del trabajo doméstico y las responsabilidades del hogar también. Últimamente han estado muy sonados unos estudios que realizó el INEGI sobre trabajo no remunerado. Y lo que se refiere al trabajo no remunerado es específicamente a los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos que son mayormente realizados por mujeres. Entonces, hoy en día, bueno, tradicionalmente más bien, la diferencia de labores entre hombres y mujeres estaba muy demarcada por el hombre siendo el que salía a buscar un trabajo formal fuera del hogar y la mujer era quien se quedaba a cargo del área doméstica y de administrar el hogar. Conforme van avanzando, digamos, la sociedad, se va abriendo camino también las mujeres para trabajar en el ámbito laboral. Esta carga de trabajo doméstico se sigue reteniendo por parte de las mujeres. Es decir, se le llama la doble o triple jornada laboral porque las mujeres ahora trabajan, regresan a la casa, todavía tienen que hacer los labores de cuidados con hijas, hijos y otros familiares, y también hacer labores del hogar, como vienen siendo administrar la casa, limpiar, cocinar, etcétera. Entonces, cuando hablamos otra vez de hombres corresponsables, son hombres
que no nomás piensan en, yo te ayudo en la casa, como si fuera un complemento al trabajo principal de las mujeres. En ese sentido, los hombres corresponsables están conscientes que necesitan dividir equitativamente esa carga, ¿ok? Eh, y cuando hablo, por ejemplo, que ejercemos o que podemos ejercer paternidades sanas y presentes, también podemos voltear a ver estudios del INEGI que hicieron sobre paternidades y sobre familias en el país, donde casi 40% de las familias del país tienen paternidades ausentes, o sea que los papás no están presentes en la crianza o en el día a día o en las vidas de las infancias. Como bien, ustedes como profesionistas de la ley, como abogadas, abogados, ya saben también todo lo que esto implica, ¿no? Cómo está en la situación de la custodia, etcétera, y podemos platicarlo al final. Yo creo que podríamos tener una plática muy padre sobre eso, pero por el momento también está el tema de los pagos de manutención, y también eso se refiere con estar presentes, ¿no? Padres que sí están siendo responsables con esto. Entonces, pero bueno, los hombres no son solo como herramientas de este patriarcado, también estamos sumidos en él y somos, según algunas teóricas feministas como Rita Segato, las primeras víctimas del patriarcado, aunque suene controversial, porque somos quienes primero se nos educa totalmente a ser funcionales en este sistema. Y ser funcionales en este sistema implica también limitarnos en las formas que tenemos para expresar nuestras emociones, que esto conlleve también a un alto índice de casos de suicidio en hombres, un alto índice de violencia homicida y delincuencia, tanto ejercerla como recibirla. La mayoría de las víctimas de homicidio en México son hombres, pero también la mayoría de homicidas son hombres. Esto también, junto con limitarnos la manera en la que nos expresamos y con tener que mantener, o bueno, sentir que tenemos que mantener esta imagen de fortaleza, de fuerza también, nos impide denunciar casos de abuso y agresión que sufrimos. Por último, en caso de hombres que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, sufrimos también de homofobia o transfobia. Pues al final, ¿por qué es importante hablar sobre masculinidades, aparte de todo esto? Que si buscamos erradicar la desigualdad, debemos participar todas, todos y todas en la conversación. Entonces, uno de los ejemplos que tengo sobre cómo podemos participar en estas conversaciones, cómo podemos participar en activismo o en comunidades de hombres que están activamente buscando cuestionarse o mejorar estos problemas de desigualdad de género, desarrollé el taller de masculinidades, que es una pieza artística, allá por el 2013, ya hace rato. Consiste en abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre las masculinidades en México. Bien sabemos que hay muchos espacios donde se habla sobre feminismo, sobre mujeres, sobre también discriminación, pero nosotros los hombres tenemos que poner, digamos, empezar a caminar en este camino, perdón, tenemos que empezar a trabajar en esto, abriendo estos espacios de diálogo y reflexión. En este taller en específico, lo que hago es enseñarle a bordar a hombres, que bordar es una actividad comúnmente o tradicionalmente asociada con lo femenino. Pero bordar, independientemente de si es femenino o no, es una actividad que se hace usualmente en comunidad o en compañía de familia o de amistades. Y ese tipo de espacios son casi hasta meditativos, son casi donde abrimos la conversación de una manera no confrontativa, permitimos un diálogo muy tranquilo, muy ameno. Y bueno, después de aprender a abordar y platicar sobre justo cómo es ser hombre en México, en un pedazo de manta abordamos una palabra o símbolo que represente la masculinidad para cada participante. Después unimos los bordados en una manta más grande que muestre la diversidad de identidades masculinas, porque lo que no se ve tampoco se puede nombrar, pues. Estos son ejemplos de unas sesiones de los talleres que hice aquí. Me invitaron a participar en mi facultad, en la Facultad de Artes Visuales. Ahí pueden ver la manta, donde ahí llevaba poquito más del año. Aquí participé en el Festival Diversidad, que fue en el 2016, perdón.
Y llevé el taller a espacios culturales comunitarios, centros comunitarios, en Apodaca y en Juárez, donde trabajé específicamente también con los equipos de psicología de estos espacios comunitarios, pero también llegaron usuarias y usuarios o personas de la comunidad a participar. Este caso en específico en Juárez fue un caso especial porque usualmente pensamos que estos temas pueden ser muy complejos o muy controversiales, hablando de género, hablando de diversidad. En este taller en específico recibimos un grupo de adultos mayores de una iglesia que venía a tomar el taller. Entonces, parte del proceso de aprendizaje sobre cómo hablar de estos temas, yo en ese momento dije, ok, no, cerré mi laptop, quité la presentación y dije, hoy no vamos a hablar de patriarcado. Ahora vamos a llevarlo a algo más simple, ¿no? Algo más cotidiano, algo que podemos compartir todas y todos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque también es un mito pensar que solo las nuevas generaciones están conscientes de que existen más maneras de ser hombre, existen maneras diversas de vivir estas masculinidades. Platicando con este grupo de la iglesia, me contaban, por ejemplo, de que la persona que les ayudaba con sus vestuarios para los bailables de danza folclórica, pues no era el modelo de masculinidad típica que ellas y ellos conocían. Era un hombre que le gustaba, era muy creativo, que le gustaba mucho bailar, que le encantaba participar con ellas y ellos, que se dedicaba a coser y a diseñar estos vestuarios. Entonces les presentaba a un modelo de masculinidad que puede que no sea familiar para ellas y ellos, pero hablemos también de cómo se puede coexistir. Porque yo también encontré muchos prejuicios míos al toparme con este grupo que visitaba el taller, pero en realidad, como siempre, en la práctica te topas que tenemos muchísimo en común las personas en toda nuestra diversidad. Y por ejemplo, aquí ya notan que la manta está creciendo y creciendo. Este fue un taller que me invitaron a hacerlo en la UDEM, en la Prepa UDEM, en la Unidad San Pedro. Y pues aquí lo que quiero recalcar es que no sé si ya notaron un poquito que hay palabras que dice, por ejemplo, protección, o hay símbolos del sexo masculino, el circulito con la flecha apuntando para arriba. eh, y ahorita la manta cuenta con más de 100 bordados. Entonces representa 100 experiencias de vida que tienen que ver con esta diversidad en la manera en la que somos hombres. Bueno, este último proyecto que inicié, esta comunidad que se llama Hombres que hacen olas, la inicié en Lab Nuevo León, que es el espacio de participación ciudadana, que probablemente ya lo conozcan, probablemente no, pero está ahí en el centro de Monterrey, al otro extremo de la Macroplaza, atrás del Palacio de Gobierno. Y bueno, estos son los colaboradores que comenzaron el proyecto con nosotros, la mayoría sigue colaborando, lo digo con mucho orgullo porque después de un año y medio seguimos muy unidos. Ahí estoy yo a la izquierda, por si no lo había notado. Y al lado de mí está Matías. Matías es quien ahorita está llevando la promotoría o liderando el proyecto ahí en Monterrey, mientras yo estoy acá haciendo la maestría. También está Emilio, Emilio al lado de Matías. Emilio es un amigo mío muy cercano que también está participando en el proyecto, y él y Matías. Y el chico de la gorra de rojo, Jorge, y Santi al lado de él también con gorra, también están participando todavía. Entonces, ¿qué somos hombres que hacen olas? Porque tiene un nombre muy poético, muy artístico, pero no dice mucho de qué hacemos. Somos una comunidad de hombres que buscan apoyarse y encontrarse en sus procesos de cuestionamiento y reflexión sobre las masculinidades en México. Eh, Nos reunimos para crear conexiones duraderas de amistad y apoyo, y recopilamos y comunicamos experiencias de vida y testimonios de otros hombres y de nosotros mismos. Cuando hablo de comunidad y no de taller o no de proyecto o conferencia, es porque lo que yo busco hacer aquí es un espacio que se mantenga a través del tiempo. Algo que nos falta mucho como hombres es escuché este término que se llama colectivizarnos. O sea, nos falta hacer comunidad, nos falta estos espacios donde fuera de, digamos, usualmente cuando se habla de masculinidades también se habla de prevención de violencia de género. Entonces, los espacios para hombres
usualmente están enmarcados en talleres de prevención de violencia o bien son parte de los protocolos institucionales de prevención de violencia o manejo ya después de haber cometido violencia o ejercido violencia. Entonces, cuando empecé a trabajar este proyecto, también noté que había un espacio vacío antes de la prevención de violencia y después de la prevención de violencia. O sea, había espacios donde no había espacios donde los hombres podían llegar a platicar, oye, tengo miedo de ir a terapia, pero sé que necesito ir a terapia, por ejemplo. ¿A dónde puedo ir? O, oye, pues tengo estas dudas sobre feminismo. La verdad, muchos hombres llegan y también dicen, oye, es que me da mucho coraje hablar de esto y no sé con quién hablarlo porque en todos lados pues me cierran las puertas o me juzgan. Y es que justo es papel de nosotros los hombres tener estas conversaciones con ellos. Muchas veces pueden que se han topado con la frase de yo no estoy aquí para educarte, por ejemplo. Pues los hombres sí deberíamos estar aquí para educarnos, para aprender de nosotros mismos, para comunicarnos, para hablar de nuestras dudas. Y justo también por esto, crear una comunidad nos permite también buscar conexiones como amistad o conexiones de apoyo. Una de las cosas que Matías me estaba contando, Matías es un hombre trans. Si no han escuchado de lo que es un hombre trans o las personas trans, ahorita les voy a hablar más a fondo porque justo hicimos una sesión especial con masculinidades trans, entonces no se apuren. Este, entonces, hablando con Matías, Matías trabajaba en una fábrica. Él estaba como en el departamento de recursos humanos y él empezó su transición, o sea, él empezó poniéndolo muy burdamente, perdón, hizo su transición de mujer a hombre en el espacio cuando estaba trabajando en recursos humanos de esta fábrica. Entonces, él siempre había tenido como digamos, él lo menciona como esta resistencia a buscar conexiones con otros hombres porque los hombres que lo rodeaban hacían chistes machistas, o sea, cosificaban a las mujeres, era un ambiente muy agresivo. Y luego después cuando llega con nosotros en Hombres que hacen olas, después de un año, me dice, Mario, aquí es donde supe que puedo ser amigo de otros hombres, donde me siento cómodo con otros hombres. Y es justamente el tipo de espacio que queremos crear. Y bueno, cuando hablamos de que recopilamos y comunicamos experiencias de vida y testimonios de otros hombres y de nosotros mismos, lo vamos a ver específicamente o exactamente en práctica un poquito más adelante. Y quiero que se queden con esto, de que Hombres que hacen olas es un espacio seguro, o sea, puedes venir, puedes preguntar, no te vamos a juzgar, pero no es una zona de confort. Es un espacio donde también cuestionamos la manera en la que estamos viviendo nuestras masculinidades, cuestionamos la manera en la que vemos el mundo, vemos este sistema patriarcal que le llamamos y nos acompañamos en ese proceso. Y bueno, regresamos otra vez a Lab Nuevo León, aunque bueno, no nos fuimos tan, tan lejos. Y en Lab Nuevo León es donde este tipo de sesiones se llevan a cabo. Empezamos con esta sesión que se llamaba Ríos a Mares, donde es una metáfora en sí de cómo de pequeños ríos que se juntan podemos llegar a ser un mar enorme. En esta sesión en específico trabajamos con pintura, porque algo que, siendo licenciado en artes, yo estoy muy convencido de que es a través de estas prácticas creativas que el diálogo se facilita y podemos entablar estas reflexiones de una manera, como había mencionado, menos agresiva, menos confrontativa. En este caso específico estamos hablando de nuestras experiencias como hombres dentro de los espacios laborales. Hablando con hombres que trabajaban en fábricas, notamos mucho el tema recurrente de las horas extras no opcionales. Notamos mucho de la carga de pensarse como proveedores de su familia y de cómo muchos, por ejemplo, estaban batallando con eso. Entonces, aquí cada uno hizo una interpretación en pintura de esa reflexión y esta fue nuestra primera como exploración alrededor de cómo podemos escuchar las historias de otros hombres y recopilarlas. Entonces, eso nos llevó a nuestra bitácora de testimonios, que es cuando hablamos de recopilar y comunicar esto, es a través principalmente de nuestra bitácora. Bitácora es así, simplemente es una libreta o es un libro que de hecho enmarcamos nosotros mismos desde cero, por si les interesa también aprender a encuadernar.
les podemos enseñar a encuadernar. Entonces, y en hojas donde escribimos una historia alrededor de la masculinidad que han vivido, ahorita les voy a dar unos ejemplos porque está un poquito general eso. Y hacemos un collage de sobre la experiencia de alguien más. Ahorita les voy a enseñar. Pero bueno, entonces esto todo estaba sucediendo en Lab Nuevo León. Como pueden ver, esto fue cuando presentamos el... Se me olvidó cambiarla. Pero como ven, esto todo sucedió en Lab Nuevo León. Es un espacio que de por sí ya está casi casi amurallado, pues es un contexto muy específico, llegan personas usualmente pues con estudios superiores, llegan gente interesada directamente en el arte, entonces queríamos ampliar un poquito las voces que estábamos escuchando. Esto, ¿a qué me refiero con ampliar las voces que estábamos escuchando? Dentro de nuestras reflexiones que estábamos haciendo, empezamos a cuestionarnos, oye, ¿qué pasa con los hombres que ya fueron violentos? ¿Qué pasa con los hombres que ya están casi, casi, o sea, cancelados de por vida ya, independientemente de si creemos o no que la gente puede cambiar, que es posible la rehabilitación? Creemos que en los espacios de masculinidades no se habla mucho, no se intenta hacer una conexión con estos hombres. Al final del día, la violencia machista está tan normalizada, tan común, que pues la mayoría de los otros hombres hemos ejercido violencias en medidas mínimas a medidas grandes. Entonces, ¿por qué no intentamos también conocer cuáles son los procesos? ¿Por qué no intentamos también comunicar estos espacios donde podemos asistir a buscar ayuda, por ejemplo? Entonces, esa búsqueda a través también del psicólogo Armando López, nos llevó al espacio del DIF CAFAM. No sé si ustedes conozcan probablemente, porque justamente es un espacio donde también se accede a través del proceso judicial o después la jueza o juez manda a los hombres que han ejercido violencia a tomar consulta psicológica obligatoria. Entonces, este espacio del IFCAFAM, de hecho, está a 2 cuadras del Lab Nuevo León. em, Viene siendo un espacio donde, perdón, aquí tienen un poquito de ejemplo de cómo es la bitácora. Aquí está Arturo Juárez. Arturo Juárez también se unió después al proyecto y él fue el que también tuvo la gran idea de hacer la bitácora, pero justo Arturo se mudó a Querétaro, entonces lo perdimos, pero lo queremos mucho, Arturo. Entonces, aquí es donde quería llegar, porque esta foto es de una sesión que asistimos con Armando, el psicólogo, y estos hombres que ven aquí son hombres que estaban o están en procesos penales por haber ejercido violencia, específicamente violencia doméstica o violencia contra sus parejas. Y lo que hicimos fue invitarlos a participar, uno, en las sesiones de hombres que hacen olas, pero también los invitamos a compartirnos sus historias de vida a través de testimonios que pueden ir a la bitácora. Perdón, voy a tomar agua. Ah, listo. Entonces, lo que se hizo en esta sesión fue entonces invitarlos a compartir sus testimonios, y algo que no sé si han notado es que no somos un grupo de terapia tal cual. También hay grupos de terapia para hombres violentos, pero en nuestro caso no es lo que buscamos. Entonces tuvimos que ser muy cuidadosos también con qué historias queremos recibir, qué historias también nos permiten escuchar, pero evitan detonar sentimientos muy fuertes en las personas que nos están contando. Entonces, en este caso, les pedimos que nos platicaran de qué pensaban el primer día llegando al CAFAM y qué piensan ahora que es su último día, porque esta sesión en específico, la mayoría de los hombres estaban ya a punto de graduarse, entre comillas, era su última sesión. Entonces, también tuvimos una comparativa de cuál fue el proceso de antes y después de muchos. Probablemente también conozcan cómo son este tipo de experiencias. Muchos estaban muy confundidos al principio, muchos estaban también muy enojados porque decían, me quitaron a mis hijos, ya no los voy a poder ver, me están juzgando por un error que cometí, yo no soy así. Pero también llegaba a este otro punto donde decían, ahora entiendo qué estaba pasando, ahora entiendo qué hice, entiendo que es también, o sea, tiene que ver con el machismo, entiendo que es violencia de género. Y es que es algo también que notamos,
porque también se crea una burbuja alrededor de hablar de masculinidades pensando que todo el mundo es consciente de que existe esta teoría del patriarcado o esta forma de ver el mundo, eh, cuando no, muchos hombres violentos en realidad no están conscientes de que están ejerciendo violencia de género. Y es algo que descubrimos en ese momento y que pues en realidad es muy rico para toda la experiencia que tenemos en el grupo. Y hay más fotos de los participantes. Están Armando y Emilio. Y bueno, eso que primero dijimos, bueno, que, ¿sabes qué? Nos gusta mucho esta idea de focalizar, de hacer un tema, de que, ¿sabes qué? Hicimos una bitácora de hombres que han ejercido violencia o hombres que son pacientes en el CAFAM. ¿Qué pasa si ahora también ampliamos a masculinidades diversas, en este caso a masculinidades trans? Como ya había mencionado, Matías es un hombre trans y las personas trans, también poniéndolo muy burdamente, aunque no les recomiendo repetirlo así tal cual, son personas que nacen de un sexo y transicionan a otro. Entonces, en este caso, Matías es un hombre trans y convocamos a más hombres trans de Monterrey para participar haciendo la primer bitácora de masculinidades trans. Este es Nat, que diseñó la portada, que estos colores son la bandera trans. Aquí están Matías, Diego y Emilio preparando la bitácora. Bueno, en sí lo que buscamos es compartir estas experiencias individuales para construir conocimiento colectivo. O sea, para que todo esto que hicimos lo compartamos y otros hombres se sientan identificados o no, porque también hemos tenido muchos testimonios de hombres que dicen, pues es que yo nunca he tenido problema con ser hombre. Y eso sí nos habla un poquito del privilegio, pero también nos habla de que en esta infinita diversidad, pues la masculinidad tradicional, como también la podemos conocer, pues hay muchos hombres que se identifican con ella. Lo importante es, oye, si esa se la vas a imponer a otros hombres. Entonces, aquí les tengo unos testimonios de algunos alumnos del TEC de Monterrey y uno de la masculinidad, de la bitácora de masculinidades trans. Esta primera, eh, se los voy a leer, perdón. Estaba checando la hora para saber si no me pasé. Entonces, desde que soy niño tuve miedo de explorar mi lado artístico, porque mis amigos y familiares decían que pintar, bailar, cantar, actuar, etcétera, no es para hombres. Hoy en día a veces sigo teniendo miedo y pena de seguir mis sueños, pero espero pronto poder sentirme seguro de mi masculinidad y valor. Aquí, pues, estos son chavitos. Bueno, yo ya me siento muy grande, pero son chavitos de 20, 21 años que todavía están viviendo estas experiencias donde cosas como el arte, el baile, el canto, la actuación, son vistas como femeninas. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre se atreve a hacerlo? Y a ver si puedo... Está. Bueno, para que me deje leer esto. Aquí, esta otra habla de un tema un poquito más serio. Recuerdo que con mi novia en secundaria éramos muy tranquilos en público, pero cuando teníamos un momento más privado, pues nos volvíamos muy físicos y confiados. Y en el momento pensaba que era algo normal y que los dos lo disfrutábamos a la par. Pero después me enteré que yo era muy frenético y a veces no me medía y ella no lo disfrutaba, pero no me decía nada para no hacerme enojar. Ahora me doy cuenta que eso no está bien, ya que yo no tenía idea de cómo la hacía sentir. Y me da miedo el hecho de que ella no mencionaba nada por algún tipo de miedo a mis reacciones. Me da tristeza que no tuvo la confianza de mencionarme sus malestares, pero me doy cuenta ahora que eso no está bien y tengo que trabajar en mi comunicación al momento de estar con una pareja. Aquí inmediatamente resalta el tema del consentimiento. Como hombres, sí existe una cultura de la violación, una cultura que en parte creada por cosas como la pornografía, por ejemplo, pero también por la manera en la que se construye la relación heterosexual, que nos hace pensar que no necesitamos consentimiento o que las mujeres cuando dicen un no es porque se están haciendo las difíciles, pero eso es lo importante de comunicar estas historias porque nos permite también entrar en el diálogo entre nosotros hombres de cómo podemos respetar el consentimiento, qué necesitamos hacer para llevar esa plática a algo explícito, algo de decir, oye, tengo que decirlo tal cual, no voy a suponer que me estás dando consentimiento. Entonces recuerdo, o sea, recordándoles también que estos son jóvenes que están creciendo con mucha información,
pero que todavía se topan con estos momentos donde no saben cómo proceder o cómo todavía están ejerciendo este tipo de violencias, pero entonces por eso hay que hacer este tipo de espacios para tener estas conversaciones. Otro que hice, un momento en el que me puse a reflexionar sobre las masculinidades, fue cuando decidí hacer música. Siempre me han gustado mucho las canciones románticas, pero jamás me he atrevido a cantar en público por miedo a recibir una burla o comentarios fuera de lugar. Qué tan importante también es hacernos de espacios, hacernos de grupos sociales donde nos apoyen en estas cosas. Por eso también en Hombres que hacen olas lo que buscamos es que los hombres que vayan, que compartan con nosotros, se sientan seguros de que es un espacio donde nadie los va a juzgar por expresar sus gustos, por ejemplo. Este último es uno de los testimonios de nuestra bitácora de masculinidades trans. Y dice, cuando inicié mi transición social, se me fue cuestionando mi habilidad, mi amabilidad, mi ternura, mi manera de comunicar las cosas, mis acercamientos, cariños hacia otros hombres, etc. Eso no es ser muy vato, decían. ¿Qué es ser vato? Para mí siempre fue importante mi nombre y pronombres. Nunca sentía que debía cambiar mi comportamiento, no busqué ser varonil, macho, un pelado. Para mí eso no es ser hombre, yo ya era. Cuestionar mis expresiones con frases como, pues si eres hombre, compórtate como tal. Su idea era dejar de ser yo. A pesar de que mi seguridad siempre ha sido soy un hombre, descubrí una masculinidad propia, ya que me pedían heteronorma, ser machín, y eso no era mi mente, no lo es. La masculinidad la sentí unos días desafiarme y mejor me encargué de desafiarla, abrazarla y hacer que otras identidades transmasculinas, o sea, otros hombres trans, abracen todo su ser tal como es. La masculinidad se volvió en ternura y revolucionaria para mí. Aquí, una de las cosas que más me gusta de esta bitácora es que nos pone a preguntarnos, para los hombres trans que en sí se les cuestiona de que, ay, pues no, o sea, si es hombre o no socialmente, se preguntan eso, ellos también dicen algo muy bello, que a mí me gusta mucho, que es decir, al final del día yo lo construyo, ¿no? O sea, si yo soy hombre porque yo digo que soy hombre. Y eso también nos da oportunidad a ser muy diversos, también para nosotros hombres que nacimos, entre comillas, hombre. Y son conversaciones que pueden encontrar en Hombres que hacen hoy. Después todo este trabajo, ustedes dicen, bueno, pues es muy artístico, muy padre, pero pues tuve pues, gracias a Dante, quien está sentado ahí en medio, y también a Omar, nos invitan a la red CAM, la red el círculo de atención, o la red de atención a masculinidades, red colectiva de atención a masculinidades, por parte de la Secretaría de la Mujer de Nuevo León, donde ya nos topamos con, a ver, ¿cómo están haciendo el trabajo con hombres los órganos o instituciones que se dedican a la prevención de violencia específicamente? Y es justo cuando ya les había mencionado dónde quedamos este tipo de comunidades, sobre todo ciudadanas. Pues precisamente tenemos un papel muy importante, el papel de agarrarnos, el papel de sostenernos unos a otros, de no caernos, de no regresar otra vez a lo mismo, de no dejar de ir a terapia, por ejemplo, si es que vamos a terapia. Entonces, creo que eso es también lo importante de que nuestro trabajo se ha ido uniendo a estos esfuerzos también institucionales. Y otra de las sesiones. Y justo estas alianzas institucionales nos llevaron a una colaboración con el Instituto Municipal de Mujeres Regias, donde hicimos talleres que se llaman Hombres a la Obra. Yo le puse el nombre, perdón si está chafa, no le echen la culpa a los demás. Y bueno, estos talleres yo no pude estar ahí físicamente, yo desarrollé los talleres y Matías, Emilio y los demás chicos los facilitaron. Entonces, ahí pueden ver en medio de la mesa la bitácora de testimonios, la primera. Entonces, aquí tuvimos oportunidades muy padres, sobre todo también porque trabajamos con policías. Eh, y ahí está Matías, de hecho, trabajando con ellos. Entonces, es bien importante rompernos también con estos prejuicios de que no podemos trabajar con cierto tipo de hombres porque ya. La idea de que no es que todos los policías pueden ser machistas o no es que, no, nada de eso.
Hombres que hacen olas busca esa diversidad, busca esa posibilidad de entablar esos diálogos, de conocer esas historias. Entonces, al final de todo esto, regresamos, ¿qué puedo hacer yo como hombre para mejorar esta situación, para luchar por esa igualdad de género? Primero que nada, escucha. Escucha a tus amigas, a tu esposa, a otras mujeres. Escucha, créeles también. Sé curioso, pregunta, que no te dé miedo, acércate a los espacios como hombres que hacen olas, participa en este tipo de actividades, en los talleres, abre la conversación con otros hombres. Hay una frase muy famosa que dice, los hombres no deberían tomar espacios dentro del feminismo, más bien deberían hacer los espacios que ya tienen en la sociedad feministas. En este caso, yo siempre les recomiendo, oye, ¿ya hablaste con tus amigos, por ejemplo? ¿Ya cuestionaste qué cosas se comparten en sus grupos de amigos, por ejemplo? ¿Ya cuestionaste cómo hablan de otras mujeres? ¿Ya cuestionaste también qué cosas prohíbes tú a tus hijas y qué cosas no le prohíbes a tus hijos? Y por último, no seas cómplice de estas violencias machistas, justamente no encubras acosadores, por ejemplo, en el trabajo, no, no silencies voces de mujeres y siempre trabajen o trabajemos por crear plataformas donde todas, todos y todas se sientan en la seguridad de desarrollarse en plenitud. Bueno, aquí voy cerrando esta parte de la charla para abrir el espacio para preguntas o comentarios. También la pueden hacer por el chat y la leemos, no se apuren. Y voy a dejar de compartir pantalla. Les doy un momentito por si quieren también respirar. Aprovecho también para mencionarles que las reuniones de hombres que hacen olas usualmente son los martes de 7 a 9 p.m. en la Nuevo León. Si quieren saber más al respecto, les voy a poner aquí en el chat el Instagram de Hombres que Hacen Olas. Les debo el Facebook, Hombres que Hacen Olas. Si les gustaría participar compartiéndonos sus testimonios de manera anónima también, les recomiendo mucho también mandarlos por mail. Aquí se los voy a poner. Hola Mario, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Ujú. Este, ¿Cómo en qué momento tú podrías pensar de que un hombre se podría acercar? O sea, creo que ya nos diste una muy buena explicación, pero como comentabas que al principio de que a veces no se dan cuenta, o también como sociedad, la verdad, no nos damos cuenta que estamos incumpliendo o que estamos violentando a una mujer, de que tan fácil de que en una oficina, de que hay una chava, pues que ya nos traiga el café, o que sea Ujú. la chava la que le esté cambiando las slides en PowerPoint, y subirlo hasta el tema del consentimiento, ¿no? Que creo que es algo de lo que no se habla, y Sí. yo no sé si ahorita me pudiera, pues, o sea, a compartir con mis amigos de que, ¿qué entiendes tú con el consentimiento? ¿Cómo yo lo tengo que manifestar? ¿O cómo tú me lo tienes que pedir? No sé si estuviéramos como que en un entendido igual. No sé si nos pudieras apoyar en esos temas de cómo nos, o sea, creo que como, es muy difícil cuando tú lo impones, ¿no? O sea, y no sé cómo nos pudieras ayudar a como que sensibilizarnos más y como que cambiar esas relaciones de poder para poder entender si estamos frente a una actividad violenta. Sí, justo por ejemplo en el tema de muchas personas le llaman como micromachismos, también como estas ondas laborales o también personales donde los hombres también hacemos como estas suposiciones o de que, bueno, pues, por ejemplo, no sé, de que la licenciada va a ir por el café o la licenciada va a ponerlas o va a hacer la minuta, por ejemplo. O sea, cosas así como muy pequeñas donde socialmente el papel de la mujer sigue siendo el de el cuidado, el del servicio, por así decirlo. Retomamos el tema de la corresponsabilidad, porque aquí es donde también necesitamos escuchar, por ejemplo, en este momento que ya lo está diciendo usted, María Alejandra, o sea, desde ahí ya es importantísimo que tomemos nota todos. Entonces, la otra cosa es que si
estamos enterados entonces que tenemos que ser más corresponsables. Sabemos que hay cosas, perdón, Carlos, en un momentito, claro que sí. Hay cosas que tenemos que dividirnos más equitativamente. Entonces, yo creo que siempre es mejor hablarlo abiertamente, incluir, por ejemplo, de que, bueno, lo del café, vamos a dividirlo, entonces una estrategia puede ser hablarlo de que, oigan, esta semana, ¿cómo vamos a dividirlo el café? También. No vamos, o sea, esto al final del día es una suposición porque pues también son sistemas que tienen años y años y años y yo sé que a veces en algunos ambientes laborales es más difícil romper con estas barreras. Pero por ejemplo, con el tema del consentimiento, yo creo que también es bien importante que los hombres, o sea, por eso mismo les digo, de que hablen con sus amigos, hablen con otros hombres, porque hay que reconocer que sí, lamentablemente los hombres le van a poner más atención a veces a otros hombres sobre estos temas. Y no es, o sea, sin, qué vergüenza, pero también es una herramienta que tenemos que aprovechar. Entonces, yo los invito mucho a lo primero que les recomendé que escuchen a sus compañeras, escuchen a sus colegas, escuchen la manera en la que también ellas comparten sus experiencias de vida. ¿Ok? Perdón, ¿es Carlos? ¿Carlos? Sí, soy yo. Hola, Carlos. Buenas. Mira, yo creo que uno de los grandes avances de estos tiempos, uno de los signos de estos tiempos, es la conciencia cada vez más profunda de que el centro del derecho es el respeto a la persona humana. Y de ahí la aplicación de la regla de oro. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es la teoría. Pero vivimos en un mundo donde las personas, incluyéndome, porque soy un ser humano y nada de lo humano me es ajeno, no somos todo lo que quisiéramos ser. No actuamos de manera consistente siempre. Pero a mí me parece que eso es algo no de ahora, sino de siempre. Y la lección, y la gran lección en la vida me parece que es saber navegar en la realidad. Dicho esto, a mí me da la impresión de que uno de los extremos en los que se ha incurrido en esta época, es decir, a veces son movimientos pendulares. Uno de los extremos en que se ha incurrido en esta época es la hipersensibilidad de los llamados grupos vulnerables. Y otra cuestión es que desafortunadamente parece haber un espíritu evangelizador entre las minorías, entre ciertas minorías, que además quieren imponernos al resto su propia ideología. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que son de extrema derecha, casi nazis, ¿no? Pero son mis amigos y a veces me quieren imponer sus ideologías y a mí no me gusta eso. A mí no me gusta que ningún grupo me quiera decir cómo pienso y mucho menos cómo deben pensar los que están bajo el grupo de gente que yo quiero o lo que trata. Para mí, el primer principio es la dignidad humana, el segundo es la libertad, incluyendo la libertad de pensamiento y la libertad de creencia. A mí me parece muy importante las acciones afirmativas
A mí se me hace muy importante reconocer otra de las grandes cosas de estos tiempos es que se le ha puesto atención a grupos que antes permanecían invisibilizados. A mí me parece que es muy importante reconocerlos y en cuanto a personas que tengan seguridad en sí mismos y que tengan el valor de auténticamente ser quienes ellos son. En este sentido, por ejemplo, a mí me parece que una persona gay que públicamente reconoce que es gay o una persona trans que decide abrir su transexualidad, a mí me parece una persona extremadamente valiente porque se está enfrentando a una sociedad que normalmente no es ni siquiera a veces tolerante con las diferencias. Pero en eso a mí me parece que estas personas nos dan una lección sobre lo que significa ser auténtico y sobre esas bases me parece que el derecho debe continuar avanzando. Es mi comentario y te agradezco mucho todas las buenas orientaciones y opiniones que nos has dado. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Siéntanse en confianza, por favor. Y si no se sienten en confianza, vayan a Hombres que Hacen Olas para que se sientan en confianza de plática. Mario, yo creo que fuiste demasiado claro en la plática, te lo agradecemos demasiado. A mí sí me gustaría preguntarte, hay una disculpa, pero a mí me gustaría, o sea, pues sí mencionabas muchos de los clubes de Tobis, ¿no? De que, pues a lo mejor y entre hombres van a poder tener una mejor comunicación y también recalcar, bueno, no sé, tú me podrías decir que a lo mejor los estereotipos de género también son muy agresivos para ustedes, o sea, la Ley Federal del Trabajo les permite 5 días para convivir con su hijo, pues, ¿cómo Sí, vamos a platicar de una paternidad compartida? Que sí. a lo mejor y tú sí deseas hacerlo. No sé si nos puedes platicar un poquito así, de manera muy breve, pues, ¿cómo podemos hacerles como que ver eso, de que no deberías de vivir una masculinidad tan agresiva? Podrías ser más abierto con tus emociones, podrías ser más abierto con tus hobbies, no recalcar que no solamente es violencia de género hacia nosotras, sino que ustedes al vivir en este sistema patriarcal, pues también la llevan muy complicado, también se enfrentan a situaciones muy complicadas. Sí, o sea, yo creo que también está. mm, es que ya tal cual, por ejemplo, hablando de los clubes de Toby, que donde empezamos, trato de pensar también como, pues, en esta cultura del compadrazgo, ¿no? Que es. Bueno, que ahora el término que se usa es pacto patriarcal, entonces sí está medio fuerte ahora, pero empezamos a entender que cosas como los clubes de Toby o la cultura de compadrazgo es en sí cerrar puertas también a mujeres en el ámbito laboral, pero también encubrirse muchas cosas. Entonces, es muy complejo. Entonces, yo creo que muchos hombres no, con los que me ha tocado platicar, no se dan cuenta de cómo nos afecta el machismo hasta que hablan con hombres que sí les afecta el machismo. Y esto volvemos al término de interseccionalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando conozco un hombre gay donde sufrió bullying, por ejemplo, o sufre discriminación laboral, o ha sufrido violencia en las calles por todo este sistema machista? Entonces, ¿con quién también es necesario esa diversidad para irnos quitando los velos de los ojos? De, oye, esta también es una realidad. Y quizá yo me estoy beneficiando porque yo no me escapo o yo no me salgo del modelo tradicional, pero hay gente que sí. Entonces, dentro de esa tradicional, dentro de este modelo tradicional,
Ay, no, se me fue lo que está diciendo, pero en fin, lo que quería decir es que es muy importante esto, justamente por eso quiero recalcar la importancia de los espacios donde tú o sea, entablas conversación con hombres diferentes a ti, con personas diferentes a ti, ¿sí? Entonces creo que esa es una manera en la que podemos observar cómo el machismo nos afecta, cómo nos moldea, cómo nos daña también. Ujú. No, pues te agradecemos muchísimo, la verdad te agradecemos muchísimo que nos invite, bueno, que invites a estos espacios. Creemos que sí es súper importante que también, pues, los hombres se hagan parte de la lucha y que también, pues, lleven a cabo su lucha y no sea tan complicado vivir o tan agresivo a veces vivir su masculinidad. Y pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Por aquí te vamos a presentar un reconocimiento, Ay, muchas gracias. pero aquí está. Me voy a permitir leerlo. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a Mario Barragán López por su destacada participación como ponente en la segunda edición de las Pláticas de la Barra, titulada como Nuevas masculinidades que podemos hacer los hombres en la lucha por igualdad de género, celebrada el día de hoy, jueves 16 de marzo de 2023, la cual está suscrita por el presidente del capítulo, el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado. Muchísimas gracias, te aplaudimos y te reconocemos muchísimo el gran labor que haces y te agradecemos mucho que hayas podido compartir tus conocimientos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, María Alejandra, y muchas gracias, Miguel. Les mando un abrazo y otra vez espero verlos próximamente en septiembre allá en Hombres que Hacen Olas. Muchísimas gracias, bonito día a todos y les recordemos estarse actualizando con las pláticas que estamos llevando a cabo de parte de la barra. Muchísimas gracias. Bye.